piensen si esto es lo que están haciendo con los pastores, los periodistas, los maestros, las madres y los ancianos que se reúnen para cantar y rezar fuera de esta instalación. ¿Qué podrían estar haciendo a nuestros vecinos que están detrás de esos muros? Y este es un momento para que Chicago se una en solidaridad. Estoy muy orgulloso de la ciudad y de la forma en que ha demostrado su visión de una ciudad más fuerte, donde todos nuestros vecinos puedan vivir donde elijan pertenecer, en la seguridad que nos brindamos unos a otros. Esta es una gran ciudad y estoy muy orgulloso de la fe de las personas con las que estoy hombro con hombro. Amigos, ya para que hasta las iglesias se unan contra de las políticas de Donald Trump, es porque ya está pasando algo realmente muy, muy fuerte. Y miren, hoy vamos a hablar de este tema, porque las iglesias que casi nunca se meten en estas cosas y que hoy se están metiendo, es porque de plano ya el hartazgo es insoportable contra él. Y yo creo que ya podemos decir que es una rebelión real, organizada y desde uno de los frentes que por años fue su bastión político más sólido, los templos, los púlpitos, las sotanas de los pastores. Y ahora son esos mismos pastores, los mismos sacerdotes y los líderes espirituales los que ya están en la calle, en las cortes y también frente a los centros de detención diciendo ya basta. Y no es una exageración, amigos, es literal. Ya un pastor fue disparado en la cabeza por agentes federales, mientras, ¿cuál era su delito? Oraba en voz alta por todos los migrantes detenidos. Y ese momento, para ellos fue una agresión muy fuerte. Y ese disparo se convirtió en la mecha que encendió todo un movimiento que ya no está dispuesto a callarse. Ya no se trata solo de los políticos, de los activistas o de periodistas criticando al gobierno. No. Ahora son los pastores, los sacerdotes, los rabinos e incluso también los líderes sin afiliación religiosa los que están diciendo hasta aquí. Y eso, créanme, cambia completamente el terreno del juego. ¿Pero de qué estamos hablando? Bueno, pues déjenme, les voy a mostrar la nota que traemos, una de las notas de lo que estamos cubriendo, pero miren, es esta. Les voy a leer un poco de esta nota, porque hay que ponerle atención. Dice, la poderosa brújula. Ahora dice, los líderes religiosos aportan una brújula profética y moral muy poderosa, dijo la reverenda Sierra Bates, directora ejecutiva de Life Freedom Illinois, un grupo que moviliza a las iglesias negras en torno a temas de justicia social en Chicago. Si bien muchos otros pueden argumentar el impacto económico o la ley, los líderes religiosos suelen ser quienes defienden la humanidad y defienden a las personas. Y eso es precisamente lo que están haciendo hoy. En Chicago, como el pastor David Black, no es una simple anécdota, es una fotografía del momento exacto en que el discurso oficial se rompe. Este hombre, un pastor de una iglesia con años de historia, no estaba en su templo dando una misa tranquila. No. Estaba fuera de un centro de detención migratorio con su sotana puesta, citando palabras de Jesús, orando, pidiendo a los agentes de ICE que se arrepintieran y aún así lo atacaron. Su arma era una Biblia. Le dispararon en la cabeza y en el cuerpo con balas de pimienta. Y no estamos hablando de una situación caótica o violenta por parte de manifestantes. Era una vigilia pacífica. Les digo, el único arma que tenía el pastor era su Biblia. Él estaba ahí solo, hablando en voz baja, rezando, y aún así lo silenciaron con balas. Y es ahí donde las cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué si un pastor puede ser atacado así, nadie va a hacer nada? ¿Quién sigue? ¿Qué tanto se ha desdibujado el límite entre la autoridad y el abuso? ¿Desde cuándo predicar el evangelio se convirtió en una amenaza para el presidente de los Estados Unidos?
Es increíble. El pastor Black no fue una víctima aleatoria. Fue un blanco muy bien elegido en medio de una estrategia de represión que busca precisamente eso: apagar, callar a los símbolos incómodos. Y un pastor rezando por migrantes detenidos, pues es de lo más incómodo que existe para un gobierno que ha convertido la crueldad en política oficial. ¿Qué más incómodo que eso? Tener a un pastor tratando de bendecir a las víctimas del régimen de Trump. Grotesco, según las propias políticas de Donald Trump. Lo más poderoso de esto no es el escándalo en sí, sino la reacción que provocó. Porque después de eso, Donald Trump pensó que todos se iban a quedar callados. Pero no se quedaron callados. Decenas de líderes religiosos salieron a decir: yo también voy a estar ahí, yo también voy a orar donde no quieren que oremos, yo también voy a usar mi voz para denunciar lo que está mal. Y eso es fuerte, porque durante años muchos de estos líderes, y hay que decirlo como es, muchos de estos líderes religiosos se mantuvieron al margen. Algunos por miedo, otros por no querer mezclar política y religión, pero se mantenían aparte. Pero ahora entienden que el silencio también es una postura y que cuando el poder se disfraza de fe para justificar la opresión, es un deber de los verdaderos creyentes desenmascararlo. Y miren, esto no es una simple guerra entre los buenos y los malos, porque hoy parece ser que ser un pastor, orar con fe, pedirle al gobierno que tenga misericordia, es ser el malo. Y el bueno es el que oprime, el bueno es el que le dispara a los pastores. Y lo que estamos viendo es el colapso de una narrativa que durante décadas mantuvo a muchas iglesias calladas o aliadas del poder. En Estados Unidos, como en muchas partes del mundo, la religión, sobre todo el cristianismo evangélico, fue utilizada para justificar lo injustificable. El racismo, la misoginia, la xenofobia, la violencia contra todos. Durante mucho tiempo se bendecían las guerras, se defendía el capitalismo salvaje, se legitimaban discursos de odio desde los altares. Era un brazo, la religión, del gobierno. ¿Qué mejor manera de convencer a una población si el líder religioso les dice que hay que seguir ciertos parámetros? Es la mejor manera. Y ahora, esa misma religión es la que está haciendo crisis, los mismos líderes espirituales. Porque sí, está el cristianismo evangélico, pero también hay otro cristianismo, el que está en las calles, el que se planta frente a los centros de detención, el que acompaña a los migrantes, el que pone su cuerpo para demostrarle al mundo que la fe puede hacer otras cosas, y hoy vemos que los atacan con balas. Y ese cristianismo pues está despertando, está harto de ver cómo se usa la Biblia como escudo de impunidad para unos, hartos de ver cómo se predica el amor al prójimo mientras están construyendo jaulas para niños. Porque otro punto de Donald Trump que no se les puede olvidar es que se les vendió como un buen cristiano. ¿Cuántos pastores no llamó a la Casa Blanca la primera vez que estuvo en la silla? ¿Ustedes se acuerdan? Iban pastores a bendecirlos. Mucha gente desde sus iglesias, los pastores les decían: es que es un hombre de Cristo, es un hombre de la Biblia, véanlo, hay que darle el voto. Y mucha gente se lo compró y hoy les dispara a los pastores, no a los que invitó a la Casa Blanca, pero hoy le está disparando a los pastores. Y hoy vemos que hay pastores que están hartos de ver que se habla de moral mientras se negocia con el sufrimiento de los más vulnerables. Y ahí es donde Trump cometió uno de sus errores más graves, porque pensó que tenía asegurado ese frente. Pensó que la religión era suya, que él mandaba. Les digo, está tan enfermo de ego que cree que él tiene el poder de la religión, de la libertad de credo, que todas las religiones le deben a él pleitesía, que todos lo siguen a él. Y entonces él pensó que también ahí gobernaba, que él era más grande que Jesús probablemente y que todos lo iban a seguir ciegamente a él, que podía seguir usando la religión como herramienta sin resistencia. Pero se equivocó,
Lo que está pasando en lugares como Broadby no tiene precedentes. El clero cristiano hoy se reúne junto a los rabinos, junto a imanes, junto a gente que ni siquiera cree en Dios, pero que entiende que hay una línea que no se puede cruzar y que no deben de permitirse que cruce. Y esa línea es la dignidad humana. No importa si tú eres cristiano, si tú eres ateo, si tú eres testigo de Jehová, si tú eres protestante, no importa tu rama de creencia, importa un bien común y es la dignidad humana, no importa tu creencia. Esto ya no es una utopía, está pasando, están orando juntos, están protestando juntos, están siendo reprimidos juntos y están poco a poco formando un nuevo bloque de resistencia moral que puede redefinir lo que significa la fe en este pleno siglo XXI. Y aquí hay un punto que no se puede ignorar, porque esta nueva ola no está pidiendo privilegios ni poder político. No quieren estar en el Congreso, no quieren ser alcaldes, no, ellos no quieren nada. Están pidiendo volver al origen, volver al mensaje básico de muchas religiones, que es la justicia, la compasión y la comunidad. No se trata de imponer una moral, se trata de proteger algo mucho más preciado, proteger la vida. Y eso al final es lo que más le incomoda al poder. Porque aquí no importa si esa vida es migrante, si esa vida es estadounidense, si esa vida tiene papeles, y vamos a decir papeles, entre comillas. Es una vida y vale la pena salvarla. Porque mientras tengan pastores cómodos en templos, orando y en religiones al servicio del poder, todo va bien. Pero cuando la religión se atrinchera, cuando la fe se convierte en resistencia, entonces el poder tiembla. Porque ya no pueden decir que es solo la izquierda radical, como lo han intentado decir. Ya no pueden decir que es un tema ideológico, porque ahora son pastores, son monjas, son rabinos los que están diciendo lo que muchos políticos no se atreven. Y lo están diciendo con todas sus letras. Esto es fascismo y no lo vamos a tolerar. El propio pastor Black lo explica con una claridad, amigos, que desarma a cualquiera. Dice que este momento es una especie de revelación donde se hace mucho más visible la existencia de dos religiones, la del opresor y la del oprimido. La religión que había sido usada como excusa para dominar y la que se pone del lado de los que sufren, que es la que está incomodando al poder, que es a la que le están aventando balas de pimientas para callarlos, porque les resulta incómodo. Y esa tensión ha estado ahí desde hace mucho tiempo, pero ahora es imposible ignorarla. Y ojo, esto va mucho más allá de los Estados Unidos. Lo que está pasando ahora en Estados Unidos puede ser un espejo, un aviso, porque se los hemos dicho muchas veces, estas tácticas se exportan, se replican, se adaptan, se copian. No crean que porque no estamos en Estados Unidos, porque podemos estar en México o en Canadá, estamos a salvo, La criminalización de la fe activa, la que incomoda, la que no se vende, es global. Y por eso es tan importante lo que está pasando, porque están marcando una línea, están mostrándole al mundo que todo se vale. Y no todo se puede justificar, No todo lo pueden justificar con un versículo sacado de contexto. No todo puede esconderse detrás del nombre de Dios, como le están intentando hacer. La frase que más se repite en esta comunidad es clara: la democracia no es un espectáculo, no es algo que vemos desde la tribuna, es algo que se hace, que se construye, que se cuida. Y por eso están ahí, porque entienden que si no se presentan, si no se hacen visibles, todo lo demás también se va a caer. Por eso, aunque muchos de ellos tienen miedo, están saliendo. Muchos de ellos están recibiendo amenazas, pero no se han detenido, porque saben que no se trata de salvar su reputación o su iglesia, se trata de salvar el alma de su país. Se trata de demostrarle a esa gente, porque mucha de la gente que está detenida
Son feligreses de sus iglesias que no están solos, que Dios no solo está del lado del opresor, que también está del lado del oprimido, que también tienen derecho a tener una creencia y que se les respete. Y sí, cuando lo vemos así, pues puede sonar grandilocuente, pero un momento como este, las grandes palabras no sobran, porque lo que está en juego es justamente eso, el sentido de comunidad, de verdad, de justicia. Lo que vimos con el fallo de la jueza Sarah Ellis es una señal también, porque en su fallo la jueza obligó a ICE a respetar los derechos básicos de los detenidos. Uno de sus derechos básicos es que reciban la comunión. En cualquier parte del mundo, si tienes libertad religiosa, tienes derecho a eso. Y esa es solo una pequeña victoria, porque Donald Trump se las había quitado, porque la misma ICE se burló de esa decisión pocas horas después, lanzando gases lacrimógenos en un barrio latino. ¿Qué más prueba quieren de que no les importa la ley, ni la fe, ni la gente? A esa gente que luego viene, viva Donald Trump, es que ¿para qué llegaron ilegalmente? Y muchos de ellos ya nacieron en Estados Unidos, pero sus papás llegaron de manera ilegal. ¿Les hubiera gustado que trataran así a sus papás? Yo creo que no. Y entonces cuando vemos este tipo de cosas, es cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué papel nos toca? Pues el mismo que el pastor Black. Y el mismo reto que está lanzando el pastor Black. Dejar de ver esto como algo lejano, como algo que solo está pasando en otro país. La fe, los derechos, la dignidad no tienen fronteras, Y si no actuamos y si no decimos nada, también somos parte del problema. El que calla se convierte en cómplice. No hace falta ser religiosos, tener una doctrina religiosa para entender lo que está pasando. Basta con tener un mínimo de humanidad. Basta con entender que no se puede permitir que se dispare contra alguien por rezar, seas o no seguidor de su religión, creas o no creas en Dios. No se puede dejar que la religión sea secuestrada por intereses oscuros. Y si nos queda alguna duda, pensemos en esto. Los autoritarios se fortalecen cuando nadie les hace frente. Y en este momento hay gente poniéndose de pie, gente arriesgando todo para recordarnos que todavía hay un poquito de esperanza, que todavía hay quienes creen que la fe puede ser fuerza y no puede ser una herramienta de sometimiento. Por eso es que los pastores están ahí. Y si ellos pueden hacerlo bajo balas de pimienta, oigan, ¿nosotros qué excusa tenemos para quedarnos callados? Nosotros ahora sí, como decimos en mi pueblo, no nos estábamos arriesgando el cuero allá afuera con balas de pimienta, no nos fuimos a plantar frente a una instalación de ICE para orar por los detenidos. Nosotros estamos aquí alzando la voz porque desde esta trinchera podemos también apoyar. Y ustedes desde su casa también pueden apoyar dándole like, compartiendo, suscribiéndose al canal, no para hacernos virales, no por las vistas, sino porque necesitamos más voces diciendo lo obvio, que dispararle a un pastor por rezar no es normal, es contra la ley, que callar ante eso no es una opción porque no vamos a ser cómplices y que estamos a tiempo de retomar lo esencial, la dignidad, el respeto y la solidaridad. Porque no podemos quedarnos callados cuando vemos que en el país de las libertades ya no hay la libertad de creencia. Les digo, no importa que tú no comulgues con esa religión. En el país de las libertades se supone que tienes la libertad de creer y de profesar la religión que tú quieras y que eso no es un delito, siempre y cuando no atentes contra la vida de los demás. El pastor que estaba orando únicamente tenía como arma una Biblia. Y eso, amigos, está diciéndole hoy a todo el pueblo de los Estados Unidos que tener una Biblia, creer en Dios y seguir las enseñanzas de Dios como amar a tu prójimo y ayudar a tu prójimo es un delito para el régimen de Trump. Así que, amigos, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo,
Cuando veamos estas cosas pasar, no podemos quedarnos callados, porque cuando nos callamos nos convertimos en cómplices y no podemos ser cómplices de barbaries como las que está cometiendo Donald Trump en los Estados Unidos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.